deje que las redes sociales le manden, le gobiernen. Yo mi celular, si te suena anticuado, antiguo, si te suena que soy de Moisés, del tiempo Antiguo Testamento, no importa. Lo puedes pensar, tienes derecho a pensar lo que quieras. Pero yo mi celular se lo dediqué a Dios. Yo le dije, Señor, este celular será para edificación y no para destrucción. Señor, bendice mi celular. Y que a través de este celular yo pueda animar a alguien que está triste. Que tenga una palabra de oración para liberar a alguien que está cautivo. Y que tenga una palabra de fortaleza para alguien que está débil. Y para que tenga un consejo para edificar a alguien y no para hacer daño. Vea, hermanos, y es tanto lo que Dios se le mete a uno cuando uno le pide, que me ha puesto un control en ese teléfono tan impresionante, que ustedes creen que yo con mis hijos me agarro a llamar y hablar. No. Hablo lo que se necesita, cómo están, como la familia, me cuentan, ¿eh? Y cuando la gente me llama, ya los que me han llamado, que me conocen un poco, estos días estaba en algún lugar y comenzaron a charlar ahí unas personas que me han llamado, que son un poquito medio cercanas. Y entonces dice, no, es que con la hermana Luz Marina uno comienza a hablar con ella por teléfono y después lo va sacando a uno así suavecito. Bueno, mi hermana, Dios me la bendiga, Dios me la ayude. Y así es. Y a veces mis hijos dicen, oye mami, usted nos va como sacando. Le digo, ay mi amor, es que yo tengo tan poquito tiempo, mi vida es como tan así, que yo tengo que tener una disciplina en todo. Entonces si yo me pongo por ahí, no, es que ese celular es para edificar, para bendecir y no para hablar bobadas. Mientras usted agarra ese celular para agarrarse a chismosear, que Julano, que Sutano, que el pastor, que la esposa del pastor, agárrese a orar por los defectos de los demás y verá que el Señor va a cambiar a los demás. Claro, vea iglesia, nosotros hacemos más orando que hablando. Entiéndalo hoy. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Oiga, y hacía un rato ya andaban con el maestro. Y todavía no sabían orar. Hacía un ratico ya andaban con el maestro. Ahora, ¿por qué le dijeron? Yo te quiero decir algo, este mensaje esta tarde, esta culminación de esta cumbre de oración, va a ser una culminación no de pronto como tú esperabas. No, vamos a ir ahí al evento a ver qué va a pasar, porque estamos enseñados a que los eventos, si no se termina corriendo, danzando, que no, el evento no pasó nada. Déjeme decirte que en esta tarde mi mensaje es de reflexión, de propósitos, de reflexión, de propósitos y de procesos en Dios. Porque el evento pasa, pero tú tomas una vida diaria. Nosotros no podemos vivir todos los días en este tipo. Ojalá pudiéramos. ¿Usted se acuerda que una ocasión los discípulos estaban tan contentos en un lugar que le dijeron, oiga Señor, qué rico, ¿por qué no nos hacemos aquí unas moraditas, una paula? Esto está aquí rico, como quisiéramos. Pero no, si están que nos sacan. ¿Qué tal quedándonos aquí, María Díaz? Cada quien tiene que tomar su vida. Pero ¿qué quiero yo con esta enseñanza final? ¿Qué quisiera yo con la ayuda de Dios? A que tú pudieras entender cómo quiere Dios que tú ores. ¿Cómo quiere Dios? ¿Y cómo necesita Dios de esas oraciones tuyas para que otro se salve? Porque hermanos, yo quiero que entendamos esta tarde que las oraciones que nosotros hacemos por la gente que está perdida son muy a la carrera, son muy pocas. La mayoría de las oraciones es por lo nuestro. Dame, bendíceme. La ley del embudo, sí, todo para adentro. La sanguijuela.
¿cuántas veces usted ha sacado un día completo? Sea sincero. ¿Cuántas veces usted ha sacado un día completo solo orando por la salvación de los perdidos? Todo un día. Yo quiero decirte que te hago esta pregunta porque hubo muchos años que a mí me pasaba lo que te pasa, o lo que le pasa a alguno o a muchos, o no sé a cuántos, Dios lo sabe. Pero esta tarde tengo la autoridad espiritual de Dios para decirles qué es sacar uno horas donde se olvida de lo mío para dedicarse a otros. Hermanos, porque Dios no es local. A Dios no lo podemos encerrar en la congregación, ni tampoco lo podemos encerrar en Colombia, porque Dios no es colombiano. Dios es mundial, para el mundo entero. Así como el pan, Dios me ha dado la oportunidad de visitar, no sé, por ahí 50 países más o menos. Se me perdió la cuenta. Países ricos como Japón, hace 3 meses estuvimos con mi esposo, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, como Italia, todo eso. Pero países tan pobres como el último, Guinea-Bissau, África. ¿Y qué he podido yo analizar? Que un país, por más rico que sea, tiene pan. No falta el pan. Y por más pobre como Guinea, que es pobreza absoluta, es el segundo país en el mundo con un alto índice de SIDA. El primer país en el mundo con el SIDA, porque precisamente vino de África, es Etiopía. África es un continente, son 52, 53 países. Y el segundo país en África del SIDA es Guinea-Bissau, donde estuvimos hace un mes y medio, que desde ahí es donde comencé con el quebranto de salud. Y ahí hay pan. Entonces, así como el pan está en la casa del pobre, del rico, una persona puede ser muy pobre, pero no le falta el pan. Usted ve un mendigo en la calle y a veces lo encuentra con un pancito en la mano, ¿cierto? Es que el pan lo tiene el rico, lo tiene el pobre. Déjeme decirle esta tarde que Jesús es el pan de vida, es para el rico, es para el pobre, es para el mundo entero. Dele un aplauso a la gloria de Él en esta tarde. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Entonces el día que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, fue porque ellos se pusieron a comparar las oraciones que ellos hacían con las de Jesús y dijeron: no, estamos en cero pollito. Dígame una cosa, ¿usted ha crecido en la oración estos días? ¿Usted ha aprendido cosas de parte de Dios estos días? ¿Cierto que cuando Dios le habla a uno de esto de oración, uy, hermano, uno dice definitivamente, ¿sí o no? Y vea, Dios me ha permitido dar estos talleres en algunos lugares de Colombia, fuera de Colombia. Y ha habido personas que me dicen: hermana, yo llevo 30 años de convertida, o llevo 35 años de convertido. Yo llevo tanto tiempo aún sirviéndole a Dios, y de verdad que había muchas cosas que yo desconocía en la oración.
Y yo le digo, no se preocupe, que eso nos ha pasado a todos. Por eso ese texto todavía está vigente. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís para vuestros deseos. Y déjeme decirle que yo quiero que en esta tarde podamos reflexionar hasta qué punto nosotros hemos convertido la oración simplemente como un medio para obtener cosas. Nada más. Entonces yo voy a orar porque necesito que Dios me sane. Ahí sí voy a orar. Yo voy a orar porque me quedé sin trabajo. Ahí sí voy a orar. Yo voy a orar porque tengo un problema muy grave. Pero cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando la vida nos sonríe, cuando todo está bien, yo no tengo tiempo para orar. No, el culto de oración es el que menos se asiste. Yo no tengo tiempo para orar, yo vivo muy ocupado. Para ayunar, menos. Y vamos a mirar esta tarde por qué la iglesia necesita entrar en la dimensión del Espíritu y la oración profunda por la salvación de los perdidos. Si yo le digo a alguien, este ejemplo lo he tomado mucho, lo tomo esta tarde una vez más, porque es primera vez que yo estoy aquí. Si yo le digo a alguien, a un hermano que es panadero, levante la mano, ¿hay un panadero aquí? ¿Alguien que hace pan? Está atrás, bueno. Hay varios. Algún día preparen pan, invíteme. Si yo le digo a los hermanos que están atrás, hermano, enséñeme a hacer pan, es porque yo no sé hacerlo. Porque si yo sé hacerlo, simplemente hay un dicho callejero, la práctica hacia el maestro. Pero como no sé hacerlo. Ahora, yo le pregunto a los hermanos, si yo les digo, hermanos, enséñeme a hacer pan, ¿será que para hacer pan solo se necesita harina? No. ¿Qué más se necesita? Pero habla. Aquí hay otro muchacho que sabe hacer pan. ¿Soltero? Vea, usted quiere conquistar a una muchacha, hágale una buena torta y un buen pan. Estaba callado. Ya los muchachos lo descubrieron que hace pan. Vea, hay otro también. No, muchachos. Así que si quieren, muchachas, comer buen pan, vean. Mire la cantidad de ingredientes que acaban de decir. Una vez, hace muchos años, yo estaba haciendo un curso de culinaria, como 35 años. Un curso de culinaria básica. Y entre ellos aprendí a hacer unos postres. Recuerdo, eso fue en Bucaramanga, eran los sábados en la tarde, como de 2 a 4. Y entonces entré a hacer el curso porque una hermana me dijo, hermana, yo estaba muy joven y entonces yo sabía hacer el sudadito, los frijolitos. Ella me dijo, ¿usted no quisiera como un poquito más de conocimiento? Y como su esposo en el consistorio le va a tocar atender gente. Entonces claro, yo aprendí y sí que me ha servido. Resulta que cuando me enseñaron a hacer un postre, yo estoy más emocionada. Como a los 8 días, yo me voy a hacer el postre. Compré los ingredientes, preparé el postre y eso me quedó horrible. Y yo quedé muy aburrida. Pero tanto que me esforcé, mi esposo lo probó. Salí botándolo. Cuando fui a la clase siguiente, yo le pregunté a la profesora, le dije, ay profesora, estoy aburrida. Me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, profesora, es que imagínate, ¿usted acuerda el postre que usted nos enseñó en 8 días? Profesora, yo lo hice. ¿Cómo te fue? Le dije, no. Eso me quedó mal. Dijo, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo comencé a explicarle. Me dijo, ¿cuáles fueron los ingredientes? Y me habló de la cantidad de los ingredientes. Y me di cuenta que era que yo había fallado en una parte de los ingredientes. Dije, ya. No recuerdo qué fue la parte, pero dije, con razón. Y dije, uno no es un fracasado porque tiene un fracaso y no porque no se levante, voy a intentarlo de nuevo. Y me fui, compré los ingredientes y me fui, hice ese postre.
Ay, hermanos, eso era para chuparse, como se dice, los dedos. Mi esposo, uy, qué delicia. Una hermana que tenía vecina, le llevé yo toda feliz. Hermana, me preparé un postre. La hermana, ay, hermana, ¿no tiene otro poquito? Es que la medida tenía que ser exacta. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué hay cantidad de peticiones y necesidades que a veces hay gente que está mirando a Dios como un rompecorazones que hace sufrir la humanidad no respondiendo? ¿Sabe por qué no? Porque no sabemos hacerlo o no estamos en condiciones espirituales para hacerlo. Por ejemplo, un día yo tomé una avioneta de Medellín a un pueblo, creo que era Segovia. Era una avioneta pequeña, eso parecía papel. Íbamos como 6, 8 pasajeros. 2 mujeres, una muchacha y yo, y 5 o 6 varones. Resulta que la muchacha llevaba un pedacito de falda y un pedacito de blusa. Entonces, claro, iban hombres ahí y claro, ellos estaban. Y al lado de la muchacha iba esta vieja con bata larga. Bueno, cuando la muchacha se subió a la avioneta, claro, con el pedacito de falda y la avioneta chiquita, pues al dar el paso, entonces yo traté disimuladamente, porque tuve vergüenza ajena, comenzar como a taparla. Entonces subió la muchacha, me subí yo y se subieron los señores. Bueno, cuando la avioneta, bueno, la fueron a prender, eso tan chiquito como ahí nosotros, como en una sardina. La muchacha se agachó un poquito y sacó la Biblia de un maletín. Estaba como asustada. Y sacó la Biblia de un maletín y comenzó a leerla. Y yo dije, uy, esta está más consagrada que yo. Pero eso no es nada, comenzó a orar. Comenzó a orar, que todo el mundo escuchara. Yo dije, oye, tremendo. Pero cuando yo comencé a ver las condiciones en que ella estaba, y con todo respeto a los amigos y a los hermanos, pero yo dije, Señor, si tú vas a guardar esta avioneta por la oración de esta mujer, nos fuimos a pique. Y de pronto usted me dirá esta tarde, uy, pero ¿cómo así? Es que solo Dios la escucha a usted, pues. No. Es que las condiciones de la muchacha, su cuerpo estaba despertando las pasiones y los deseos de los hombres. Y la Biblia dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y para poder orar, hay que estar en santidad. Hay que estar en santidad. Y lo primero que hay que pedirle a Dios en la oración, límpiame, santifícame, para que la oración pueda subir delante de tu presencia. Denle un aplauso al Señor. Por eso, Primera de Juan, el capítulo 3, escuche lo que dice: si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos, porque hacemos las cosas que son agradables y la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno que pueda quedar claro esta tarde que nosotros no podemos estar en cualquier condición espiritual para que nuestra oración llegue a Dios. Vea, hoy en día todo el mundo ora, hasta la iglesia católica. Todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Nosotros estuvimos, creo lo comenté, estuvimos en una iglesia en Brasil con mi esposo, fuimos a visitar la obra misionera. Y entonces el misionero dijo, los voy a llevar a una iglesia que es la réplica de Salomón. Es una iglesia en puro oro, en puro mármol, sillas reclinables con audífonos para los idiomas que quieras escuchar. El lugar santísimo, porque era la réplica de Salomón. Todo el mobiliario, todo, exacto, hermano. Habían traído de Israel, había traído del Medio Oriente, habían traído todo, agua.
cada persona entra con una botella para llenarla de agua. Supuestamente es que es una agua bendita traída de Israel, que para que cada familia bendiga su casa. Y aparte de ello, para entrar a ese templo son 9.900 personas en cada culto, y hacen 3 cultos al día y se llena y la gente va. Nosotros no fuimos a culto, fuimos simplemente por conocer el lugar, porque yo nunca había escuchado una réplica de Salomón, y mi esposo dice, no, es que mejor dicho, casi como igualita. Yo no sé cuántos millones de euros costó ese lugar. Pero ¿qué pasa con ese lugar? Muy lindo, va mucha gente, pero la gente no cambia. La gente va y canta y ora y hace culto, y el borracho sigue el borracho, el adúltero sigue el adúltero, el idólatra sigue el idólatra. La gente sigue pecando. Entonces es un evangelio light, es un evangelio conformista, es un evangelio de cualquier manera. Y déjeme decirle que esta iglesia se tiene que diferenciar, porque tenemos el verdadero evangelio de la santidad y el temor de Dios. Entonces cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿sabe qué le estaban diciendo? Señor, enséñanos a vivir. Ahí está. Porque la oración, como estamos en una cumbre culminando, no es arrodillarse un ratico, Señor, dame comida, dame techos. La oración es un estilo de vida. La verdadera oración es que lo que tú ores coincida con lo que tú vives. Porque si tú estás orando una cosa y estás haciendo otra, esa oración no sirve. Te puedes pelar las rodillitas haciéndolo, pero esa oración no va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios hace sus exigencias. Así como cuando tú vas a la embajada americana, cualquier embajada, a solicitar una visa. Si tú no llevas los papeles como ellos lo piden, no te la dan. Así tú alegues, pelees, pero mire, me cobraron, creo que son $100, como que están cobrando $100 para yo pagar y no me la dieron. No, es que le faltó un documento, le faltó algo. Y ellos son los que mandan, es su país. Y si no quieren dejar entrar a alguien, no lo dejan entrar. Y simplemente porque no llenan los requisitos. Si en esta tierra la gente exige requisitos para entrar a un país como Estados Unidos, pues déjeme decirle que Dios también tiene sus requisitos para escuchar la oración y para llegar a la presencia del Señor. Digamos gloria a Dios. Si el Padre Nuestro es la base fundamental de la oración, mire cómo comienza la oración. Yo no voy a hablar del Padre Nuestro, solamente la introducción. Mire cómo comienza: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Con alabanza, con adoración, con reconocimiento. Hermano, cuando usted vaya a orar, lo primero que debe de hacer cuando usted va a comenzar el día es alabe a Dios, adore a Dios, dele gracias por la salvación, por el perdón, dele gracias por la vida. Mire, hay gente que se levanta peleando con la vida, hay gente que se levanta, por eso ellos mismos se organizan el día. Es que voy a tener un día triste, es que voy a tener un día aburrido, es que hoy me va a pasar esto y me va a pasar lo otro, porque claro, salen desconectados de la presencia de Dios. Pero cuando usted en la mañana dice, no, yo voy a tener un día feliz porque tengo la bendición de Dios, hoy tengo paz, hoy tengo gozo, hoy tengo la presencia de Dios en mi vida, y lo que usted, la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta, y tal el pensamiento del hombre, ese es él. Aleluya. Todos los que estamos aquí estamos respirando. Amén. Y estamos respirando gratis. ¿Cuántas personas en esta tarde están en un hospital o tirados en una cama con un cilindro de oxígeno para poder respirar? Pero hermano, tú y yo hoy nos levantamos respirando por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Será que no vale la pena agradecerle? ¡Apláudale! Digamos gloria a Dios. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe cuál es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro? Yo siempre he dicho que si a los cristianos del siglo XXI nos hubiesen puesto, en vez de haber sido Lucas,
nos hubiesen puesto a escribir a uno de nosotros en este tiempo el Padre Nuestro, yo creo que la primera petición que habríamos colocado es: pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta yo, ¿qué sabemos? Porque andamos tan afanados, hermanos. Es que yo voy a orar porque necesito hacer un negocio mejor. Es que estoy aburrido con este carro, está muy viejo. Voy a pedirle a Dios que me ayude para uno mejor. Es que este salario que estoy recibiendo no llena mis expectativas. Y no es que no las llene, es que a veces queremos vivir con lo que no tenemos. Y qué linda la oración que hizo un hombre cuando dijo: Señor, no me dé riqueza, pero tampoco pobreza. Manténme del pan que necesito, no sea que teniendo mucho me aparte y no teniendo nada te niegue. Y Pablo está escribiendo: gran ganancia, escuche, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Así que teniendo sustento y abrigo, que estéis contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, dice la palabra del Señor, caen en negocios ilícitos y en cosas desordenadas, porque la raíz de todos los males no es el dinero, porque todos lo necesitamos, es el amor al dinero. ¿Y cuántas oraciones nosotros estamos dejando de hacer como Dios quiere que se hagan, para que su nombre sea glorificado, para que su reino sea establecido, por estar pidiendo para nosotros cosas materiales? Y yo pregunto esta tarde: ¿para dónde vamos? ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? ¿Será que un cristiano que está esperando a la venida del Señor podría estar ansioso? Plata, negocios. Yo no te estoy diciendo que no trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Pero hay cristianos, hermanos, no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo de ayunar, llegan a los cultos tarde, casi no asisten a los cultos y viven con oraciones prestadas. Y cuando llegan a orar le mandan un email al Señor. Algo rápido. El negocio, el trabajo. Y déjeme decirle algo. De la única forma que tú y yo percibimos la venida del Señor tan cerca y cómo esta palabra se está cumpliendo, no es cuando estamos corriendo, cuando estamos negociando, cuando estamos chateando, cuando estamos en reuniones, en programas, es cuando estamos orando. Porque es en el momento en que Dios lo va llevando a uno a una dimensión. Porque mire, ve, hermanos, cuántas veces estamos frente a la televisión mirando, por ejemplo, un noticiero y vemos todo lo que está pasando. Ah, sí, tremendo. Ah, sí, tremendo. Pero cuando tú estás orando y comienzas a pensar que en Colombia tenemos 6 millones de homosexuales y lesbianas, y tú estás orando y de pronto te viene el texto a la mente, o abres la palabra donde dice: así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como tú estás en una dimensión del Espíritu, tú dices: Señor, pero todavía hay mucha gente perdida,
Todavía hay mucha gente que está atada, todavía hay mucha gente que está en tinieblas, todavía hay mucha gente que ahí está en oscuridad. Señor, por favor, renueva ese misionero en tal país, fortalece ese misionero, levanta obreros, haz maravillas. Y tú comienzas a desarrollar un espíritu de clamor en base a lo que ves en la palabra, a lo que tu espíritu siente y a la presencia de Dios. Es una conexión, palabra, oración, espíritu, presencia de Dios. Entonces tu oración sale del común y corriente, y cuando tú menos piensas, estás llorando. Y no es que tienes problemas, y no es que tienes un esposo borracho, y no es que tienes unos hijos en pecado porque están en Cristo. Es porque el corazón de Dios y el amor de Dios comienza a llenar tu vida. Así te necesito. Llora, porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Escucha. Tanto que luchó por las cosas materiales, ganado, siervos, terrenos. Tanto fue así que llegó un momento en que Abraham le dijo: no podemos seguir juntos porque entre tus pastores y mis pastores se están peleando, y no es bueno que entre los pastores se peleen. Nos vamos a tener que separarnos porque ¿cómo has crecido? ¿Cómo ha crecido tu ganado? Ya eres un hombre rico, eres un hombre adinerado, y se tuvieron que separar. Pero hubo una diferencia muy grande entre Abraham y Lot, porque donde quiera que Abraham llegaba, le hacía un altar al Señor. Hacía un altar y levantaba una tienda. Llegaba a otro lugar, hacía un altar, oraba, como mirábamos anoche. El altar que hacía, los encuentros que tenía con Dios, aunque él disfrutaba de lo que él tenía, porque también tenía dinero, pero el corazón de él no estaba puesto en eso. Tanto es así que ni siquiera el corazón de él estaba puesto en su hijo, el único hijo. Cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Necesito tu hijo. Ahí no vemos a Abraham diciendo: Señor, pero ¿cómo? Yo me envejecí, cuando estoy viejo me dices que me vas a dar un hijo y ahora me lo vas a quitar. No, Dios, tú te equivocaste, te pido misericordia. No hagas que yo sacrifique a mi hijo. No, ahí yo no veo a Abraham orando. Abraham dijo: bueno, Señor, tú mandas. Y él manda, y a Dios se le agacha la cabeza. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, aleluya. Y ve, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Salió con su muchacho y estaba decidido a sacrificar a su hijo. Pero usted ya sabe lo que hizo Dios. Pero no. Él dijo: yo escojo las llanuras, porque las llanuras me implican aguas cristalinas y buen pasto, y el ganado se me alimenta bien, y entonces van a procrear, y nos vamos a volver los más ricos. Y lo logró. Pero para poder seguir con esto de la lectura que tomamos de la Biblia, del hombre que llegó a medianoche a pedir algo para comer, y cómo el otro se fue venciendo el obstáculo del clima, porque se manejan en el Medio Oriente las 4 estaciones, y más o menos en el tiempo que el hombre va a donde a su amigo era más o menos invierno. Y yo no sé el que haya estado en Europa o en alguno de esos países, los inviernos son terribles. Uno se pone medias, uno se pone ropa de lana, abrigos, y todavía el frío. Las casas tienen que tener calefacción, los carros también, porque si no la gente se muere. Como ese hombre no le importó nada por ir a buscar algo para su amigo. Pero antes de eso, déjame decirte algo.
El día que llegó la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué pudo sacarlo? ¿Qué pudo sacar? Ni siquiera una oveja, ni siquiera una, ni siquiera una vaca, ni siquiera un camello. Lo único que pudo sacar fue una mujer que se le convirtió en una estatua de sal, porque ni siquiera se pudo ganar a su mujer. Le dio rienda suelta y no se preocupó por ella, porque él sabía quién era ella, pero él no la ayudó. Yo creo que si lo hubiese tenido un nivel espiritual más alto, dice: mi mujer está mal. Y yo te quiero invitar, hermano, preocúpate por tu casa, preocúpate por tu familia, por el nivel espiritual. No digas que mi mujer se pierda, es problema de ella; que mi marido se pierda, es problema de él; que mis hijos se pierdan, son problemas de ellos. No son problemas de ellos, porque es que no es el hijo del vecino, es que no es el de la otra ciudad, es lo que salió de tus lomos, es lo que salió de tu vientre. Y cuando tú te atreves a meterte a interceder, Dios te va a dar la victoria, Dios va a hacer maravillas y va a salvar a los tuyos. Alabanzas al Señor. No sacó nada, ni siquiera su familia la pudo salvar. A lo menos Noé, a lo menos pudo salvar su familia. Yo le digo a los líderes locales, yo le digo: tú trabajas mucho por los de afuera, y está bien, pero a mí me parece terrible yo estar metida en una cumbre de oración y enseñando a la gente a lo que Dios me ha dado, cuando de pronto yo pueda pensar que mis hijos o mi casa esté perdida. Porque yo creo que los primeros que tenemos que salvar es los nuestros. El Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Pero es que a veces somos más pacientes con los de afuera. Sí, Señor, porque el de la casa impaciente. ¿Sabe por qué Dios no da muchas veces victoria a algunas mamás? Porque cuando oran por sus maridos, oran con ira. Ay, Señor, este marido que tengo, es que estoy cansada, estoy aburrida. Señor, sálvalo, haz lo que quieras. O como dicen las costarricenses: o mandas por él o te lo mando. Señor, ese hombre es un impío. Vea, Señor, estoy cansada. ¿Usted cree que así se lo va a salvar Dios? No. Pero cuando tú te arrodillas, le dices: Señor, Él es buen esposo, paga el arriendo, trae la comida, Señor, pero Él está atado. Claro, Señor, ¿cómo le voy a pedir yo a un palo de mangos que dé guayabas? ¿Cómo le voy a pedir yo a esa naturaleza de Él que sea como la mía, si Él todavía no te ha conocido? Pero, Señor, una cosa sí sé, que si tú me das la sabiduría y la prudencia, como dice Primera de Pedro el capítulo 3, que la mujer se gane al marido por la conducta, vistiéndose de un espíritu afable y apacible. Vea, Señor, si tú me ayudas, yo me lo voy a ganar. Mientras estás planchando ese pantalón, en vez de estar alegando, renegando, aquí planchando este pantalón de este impío que se va a ir a pecar. Si tú cambias la oración: Señor, es que así oraba mi madre por mi papá. Señor, hoy estoy planchando la camisa y el pantalón del hombre que se va a ir a la taberna, que se va a ir a pecar. Pero sabes, Señor, yo tengo una fe y una confianza que mañana yo voy a estar planchando el pantalón y la camisa del hombre que te va a ir a adorar, que te va a ir a glorificar, que te va a ir a exaltar. Entonces la planchada va a ser más suave y Dios va a escuchar tu oración. Cuando tú tratas a ese hijo: es que ese impío, drogadito, borracho, sinvergüenza, así no te lo va a salvar Dios. Pero cuando tú te vas al templo y te pones la mano en el estómago: Señor,
Es el hijo que salió de este vientre. Señor, él no nació siendo drogadito, siendo alcohólico. El diablo me lo dañó en el camino y de pronto yo lo descuidé. Pero Señor, tú me vas a dar la victoria, porque es que tu palabra dice: será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré a los tuyos, dice Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus muros. Me gusta cómo lo presenta esta Biblia de estudio. Porque dice: ellos orarán noche y día y no descansarán. Los que dirigen sus oraciones hasta que la tierra, en la tierra sea hecha su obra. Hermanos, hay una necesidad en el mundo tan impresionante, y yo no sé hasta qué punto nosotros somos conscientes que el mundo está dependiendo de las oraciones y del evangelismo de la iglesia. Millones que están esperando en el mundo que hagan algo por ellos, por medio de la oración, por medio de la evangelización. Y déjame decirte que el cielo está provisto con suficiente poder, autoridad, liberación para enviarla a la tierra a través de los hombres y las mujeres que se proponen a interceder por los que están perdidos. En el mundo hay millones de personas que perecen. La oración es la única esperanza, y por supuesto el evangelismo es la única esperanza para que el mundo pueda conocer a Dios. Pero tiene que haber en la iglesia una sensibilidad como la que hubo en este hombre que salió a buscar a medianoche el pan para su amigo. El relato bíblico nos enseña: el amigo llega, ya es tarde, el hombre lo hospeda en su casa, pero el amigo viene casi muriéndose de hambre. Había recorrido un camino muy largo, no había avión, no había transporte como ahora, quizás caminando. Y cuando llegó a la casa le dice: amigo mío, tengo mucha hambre. Y resulta que ese amigo no tenía nada en ese momento que darle. Él había podido decir: acuéstate, me da mucha pena contigo, pero ¿sabes? Esperemos hasta mañana. No, este amigo hospedador se acordó que tenía un amigo que tenía suficiente pan en su casa, que era rico. Se levantó y se fue a medianoche. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. No escatimó esfuerzos. Una necesidad urgente. Cuando él llega a la casa y toca la puerta, encontró un obstáculo. ¿Quién es?
No, amigo, es que a mi casa llegó un amigo mío y tiene hambre. Y como yo sé que tú tienes abundancia de pan, yo vengo a que me des pan para darle a mi amigo. No me molestes, fue la voz interna de la casa. Estoy durmiendo. Tengo mis hijos acostados, es medianoche. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a levantar a dártelo? No, no te los doy. Pero ¿qué hizo el amigo? Yo la venida no me la voy a perder. Y siguió insistiendo. Y siguió insistiendo. Amigo, ábrame. Es que mi amigo se está muriendo de hambre. Hasta que llegó un momento en que el amigo le dice: ¿sabes por qué lo hago? Por tu inoportunidad. No tanto por ser mi amigo, sino porque estás ahí que insistes, que insistes. Y dice, y se levantó y le dio el pan. Y el amigo llegó a la casa donde el que tenía hospedado y le dijo: amigo, yo no tenía el pan, pero había uno que tiene muchas riquezas y yo me vine con ese pan para dártelo a ti. ¿Usted está entendiendo el mensaje? El que tiene el poder para salvar es Dios. El que tiene poder para liberar es Dios. El que tiene poder para transformar es Dios. Pero tú y yo, somos esa persona que tiene que salir a buscar el pan. Europa se está perdiendo. La obra en Italia va para 20 años y solamente no hay todavía ni siquiera 50 italianos bautizados. Habrá unos 35, 40 italianos. Usted póngase a pensar cuando la iglesia llevaba 20 años en Colombia. Cuando la iglesia llevaba 20 años en Colombia, ya llevaban 2,000, 3,000 personas bautizadas. Escuchen. Y si usted me pregunta en esta tarde por cada país de Europa, yo le puedo decir que en el único país donde vemos que ha habido ese despertar y que está dando como ese resultado es España, y gracias al Señor. Pero el resto de países, hermanos, no son muchos. Y estando en esos países, una noche Dios me habló. Me dijo: ¿sabes qué? Ese dolor que tú estás sintiendo por todos estos europeos que no me han conocido, ¿sabe por qué no me han conocido? Porque muchos cristianos, muchos de mis hijos en Colombia, y yo en esta tarde estoy siendo una transmisora de lo que Dios me dio. Gloria a Dios. Las oraciones son pobres. Muchos de mis hijos en Colombia, las oraciones son débiles. Cada vez que me buscan: Señor, estoy cansado, tengo problemas, no tengo ganas de nada. Señor, necesito un mejor empleo. Señor, necesito que un mejor carro. Señor, es que yo no tengo, yo tengo muchos problemas. Yo estoy a punto de irme de la iglesia. Y ese día me dijo Dios: ¿será que yo voy a poder salvar el mundo con esas oraciones que están haciendo muchos de mis hijos en Colombia? Oraciones quejumbrosas. Hermano, yo sé que todos en algún momento estamos débiles. Yo sé que todos en algún momento tenemos algún problema, alguna situación. Pero cada vez que nos arrodillamos a orar, es como una oración de gente fracasada.
como en la miseria, como arrastrándonos. No, yo te quiero preguntar esta tarde, ¿con quién cuenta Dios? ¿Con quién cuenta? ¿Con quién cuenta Dios? ¿Será que tú después de esta cumbre de oración te puedes atrever a decirle un día: Señor, ¿sabe qué? Me voy a ir a orar, y no voy a orar por lo mío, me voy a ir a orar por el mundo entero. Y alguna vez, cuando tú te dejas tomar por el Señor, atrévete a decirle, como esa experiencia que me dio Dios en alguna ocasión. Salí de mi casa y le dije: Señor, ¿sabe qué? Me voy este día para el templo, solo regálame la primera hora de oración por mi familia, el resto de horas hasta por la tarde, dime por qué quieres que ore. Eso casi nunca pasa. Cada vez, la mayoría de las veces, hermanos, que uno llega a orar, ya llega con un programa de lo que va a hacer, ¿cierto? Pero esa vez, ¿por qué me pasó eso? Yo no te lo estoy contando para que me sobe la espalda, ni para que diga: ay, la hermana, ¿qué cuento? Yo te lo estoy contando porque cuando tú te atreves a decirle: Señor, enséñame a orar, derrama en mi vida espíritu de oración, Dios te va llevando a unas dimensiones, te va llevando. Por eso es que te he insistido tanto estos días: atrévete a continuar, enséñame a orar, derrama espíritu de oración, porque el Señor te va llevando a unas dimensiones, te va llevando a un conocimiento, te va dando un espíritu de clamor, te va dando un espíritu de intercesión. ¿Cuántas veces, hermano, pasamos por ese texto y ya se nos volvió el común de la iglesia? Y hasta pasamos, lo leemos y predicamos y no pasa nada. Y hermanos, y estaba Jesús, y al ver las multitudes, estaba Jesús en un lugar, y al ver las multitudes errantes como ovejas sin pastor, tuvo dolor en su corazón y dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogaba al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y decimos: sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Y hasta muchas veces nosotros predicando: sí, hermano, vea, eso es lo que dice la Biblia. Pero esa palabra que él dijo, rogad al Señor de la mies, en griego quiere decir llorar, porque en griego fue que fue escrita. Quiere decir gemir, quiere decir clamar. Es más, dice una palabra un poquito que la usaban los viejos años atrás, cuando un muchacho lloraba mucho: deja esa chilladera. Quiere decir chillar. Esa palabra que Jesús dijo, rogar, eso quiere decir. Y yo pregunto esta tarde, ¿lo estamos haciendo? No. Señor, salva las almas, liberta a los perdidos, Señor, que te conozcan, tú eres poderoso. Amén. Porque vamos así, vamos corriendo, y mientras el mundo se va perdiendo, nuestras oraciones son a la carrera. Y Dios ha hecho lo que ha hecho en Colombia con una esperanza de que como colombianos nos levantemos. No solamente, vea, hermano, cuando nosotros somos egoístas, y déjeme decirle que a veces nos volvemos egoístas. Hermano, vamos a orar por lo nuestro, por lo local, lo de acá, que Dios bendiga lo de acá, que Dios bendiga lo de acá. Y a veces Dios detiene algunas respuestas a las oraciones locales, porque Dios dice: quieres bendición y victoria para lo tuyo, no lo tuyo. Porque a veces hasta el enemigo nos pone orgullo: mira cómo está prosperando, mira cómo está creciendo. Entonces Dios dice: un momento, te voy a detener la bendición. Y entiéndelo hoy, líder local, cuando haces programas y dices: hermana, yo oré y no pasó nada, y no vi el avivamiento y no vi la respuesta. Yo te invito, es más, te reto a que hagas lo que hizo Job. El último capítulo del libro de Job dice: y después de que Job hubo orado por sus amigos, el postrer estado de Job fue mejor que el primero, y Dios le devolvió más de lo que tenía. El secreto último fue que oró por otros. ¡Apláudalo! Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Considera
la obra de Dios para engrandecerla. No dice la obra del barrio tal, dice la obra de Dios. La obra de Dios. Y vea, hermanos, el mundo musulmán, escúchenme, ya está más grande que el mundo católico en el mundo. El mundo musulmán está avanzando como usted no tiene idea. Ya lo encuentra en África, lo encuentra en Europa. Y ellos cada día ganan más. ¿Y sabe qué hacen? A ellos no les importa hacer oraciones en público. Tomamos un avión con mi esposo de Alemania. Íbamos para Tanzania, África. Y el avión hizo una parada en Etiopía. Cuando íbamos subiendo al avión, yo veo un trapo. Un avión como 200 pasajeros. Y yo vi un trapo a la entrada. Y yo dije, ¿qué es esto? Como si fuera una chiva, un bus de pueblo. Los que han montado un avión saben que cuando entra el avión está todo como en... Sí, porque es lo máximo en transporte en el mundo. Lo que es aviones y barcos, esos bien, y más esos aviones por allá. Yo veo un trapo ahí tirado. Entonces yo le digo a mi esposo, papi, ¿qué es ese trapo tan raro? Me provocó como cogerlo, como... Usted sabe que a las mujeres nos gusta el orden. Entonces yo dije, esto suena como a desorden. Entonces yo le dije, papi, ¿será que recojo ese trapo? Me dice, no, mami, ¿cómo se te ocurre? No, sigue. Y me tocó sentarme en la tercera hilera del vuelo. Nos tocó separado, el avión iba así, 200 pasajeros. Yo me senté en la tercera hilera y yo quedé como con ese trapo. Al fin y al cabo, mujer, ¿no? Como a la hora del vuelo, yo veo que se para un musulmán, agarró el trapo y se puso a orar. Luego fue y se sentó, y luego otro, y luego otro. Yo dije, ya entendí que es que los aviones por esa parte tienen que tener ese tendido ahí, porque como viajan tantos musulmanes, para ellos es sagrado orar al Dios Alá, un Dios que está muerto. Ahorita que estamos en Guinea-Bissau, salimos un momento con la esposa del misionero. Ya esa noche viajábamos para Portugal. Cuando salimos un momento, porque quisimos ir como a la plaza donde vendían cosas, yo le dije, hermana, lléveme para el país segundo de SIDA. Yo quería como estar en medio de la gente allá donde vendían cosas. Le llevamos y me metí por ahí con ella. Cuando yo voy llegando a un lugar, cuando yo veo una cantidad, en plena calle, una cantidad de muchachos musulmanes arrodillados y un líder musulmán dirigiendo la oración. Hermanos, oran hasta 5 veces al día. Y le oran a un Dios muerto. Y el enemigo está aprovechando eso para infiltrar la cultura musulmana en el mundo. Mientras nosotros los cristianos, que tenemos al que tiene todo poder, al que salva, al que de verdad liberta, al que de verdad perdona, al que de verdad hace maravillas, entonces estamos aperezados, entonces no queremos orar. Pero yo creo que en esta tarde, en esta cumbre de oración, necesitamos levantarnos con una pasión a orar a la presencia de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Un pastor en Estados Unidos, para los hermanos de la iglesia que me invitaron, escuchen este testimonio. Lo enviaron a predicar a un lugar alquilado, era un lugar pequeño. Y ese pastor le dijo a los hermanos, al grupo, le dijo, hermanos, yo he pasado por unos locales inmensos, he pasado por unos salones inmensos y templos desocupados. Les voy a proponer un programa, les dijo el pastor. Nos vamos a hacer una cadena de oración. Y cada miembro de la iglesia se va a comprometer 1 hora diaria de oración en su lugar. Y vamos a reunirnos cada 8 días, todo un día de ayuno. Y le vamos a decir al Señor
que queremos ver maravillas, que queremos ver milagros y que nos regale un templo. Y era un poquito de hermanos, hermano, y pensaban en un templo en Estados Unidos, miles de dólares. Y el grupo comenzó. Un día el pastor les dijo: vamos a hacernos 3 días de ayuno. Ya vamos creciendo en la oración y sigamos, porque es que, hermano, lo que pasa es que no somos persistentes en la oración. Y la Biblia habla de perseverar en la oración, ser constantes en la oración. A veces queremos una oración y ya, y como no pasó nada, no, es que no se va a salvar, no va a pasar nada. No, es que esto hay que hacer como hizo este hombre. Pida, 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 dame el pan, dame el pan, dame el pan, dame el pan. Se quedó, se trasnochó hasta que lo logró. Nosotros tenemos que orar y clamar hasta lograr. Cuando dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Ese clamor no es una oración de un minuto. Ese clamor no es una oración pasajera. Y estaban orando: Señor, que confirmes tu palabra con señales, prodigios y maravillas, que salves almas y que nos regales un lugar de predicación. Esa era la petición. Cuando iban en el segundo día de ayuno, entró un muchacho parecido a Lionel, el que les conté anoche. Americano. Abrió la puerta, entró. Estaba como drogado. En ese momento el Espíritu Santo le habló al pastor, le dijo: recibe ese muchacho, ayúdalo, libérenlo, llévalo para tu casa, dale un cuarto. Porque es que a veces creemos, oramos y es como yo quiero. No, Señor, a veces Dios da algunas vuelticas para dar la victoria. Por eso hay que estar en la percepción del Espíritu, la inteligencia para hacer las cosas. Muchas veces hacemos las cosas de cualquier manera y andamos confundidos, y Dios no es confusión, porque los que confían y esperan en Él nunca serán avergonzados ni confundidos. Y cuando una persona se conecta en oración y en ayuno, Dios le revela, Dios le muestra cosas, Dios le muestra cosas. Y Dios le dijo: llévatelo. Y él mismo pensó: mi apartamento, ¿qué va a pensar mi mujer? Señor, pero si es el Señor que me está hablando de mi humanidad, Señor. Hasta que se paró, fue y habló con el muchacho, lo metieron en el grupo, oraron por él. Le dijo: muchacho, te voy a ayudar. Para no alargar mucho el testimonio, lo ayudaron, le compraron ropa, lo bañaron. El pastor le dijo: muchacho, te vas a ir a vivir a mi casa. Le dijo a la esposa: mija, ¿cómo así, mi hijo? Digo: eso es lo que Dios mandó. Estamos buscando avivamiento, estamos buscando que Dios haga maravillas. Ve, hermano, a veces creemos que las maravillas y los milagros no cuestan sacrificios de algunas cosas, porque queremos, Señor, el milagro y ya. No. Y por eso nos está pasando cosas, porque queremos una oracioncita y ya. Se llevaron al muchacho a la casa. El muchacho se bautizó, se convirtió. Cuando ya estaba convertido, un día le dijo: pastor, ahora sí quiero que me acompañe a mi casa, porque es que a mí me habían echado de la casa. Mi papá me pagó un lugar para que yo fuera libre de las drogas. Yo me escapé de allá y de mi casa me botaron porque yo robaba así de todo. Pero como ahora estoy en Cristo, pastor, acompáñeme para ir donde mi papá, y yo quiero que usted vaya conmigo porque usted fue el hombre que Dios usó. El pastor sacó su carrito y el muchacho se subió cuando comenzaron a entrar por un barrio de los ricos. Entonces el pastor le dice: muchacho, ¿y tu familia dónde vive? Dijo: pastor, en este barrio. El pastor dijo: ¿será que el muchacho? Porque a veces no creemos, ¿será que este muchacho? Y entre más entraban, hermanos, por las casas de los ricos, y el pastor asustado. Yo no te estoy contando un cuento de hadas, yo no te estoy contando un cuento de internet, te estoy contando de una realidad de lo que Dios hace cuando la gente ora. ¡Apláudalo! Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Perseverancia, determinación, intensidad en la oración. Cuando llegaron: pastor, pare aquí. El pastor, al ver ese palacio, dijo: ay, Señor, así somos. Bueno, muchacho. Y el muchacho se bajó, temblando. Cuando se asomó alguien en inglés: hola, mami. Pastor, baje. El pastor se bajó. Cuando la mamá hacía meses que no veía al muchacho, bien vestido,
La mamá comenzó a gritar, llamó al esposo en inglés, venga, venga. Cuando el muchacho bien vestido con la Biblia debajo del brazo, cuando papá, mamá, vasos, lloriqueo, lloren, abrazos. Y el pastor dice que no sabía ni cómo sentarse en esa sala de los lujos tan impresionantes. Era una familia millonaria. Entonces se sentaron. Entonces el muchacho dice, papá, aquí le presento a mi pastor. Cuando yo llegué a esa iglesia, esta gente estaba en 3 días de ayuno, y este pastor, Dios le mostró que me ayudara, que me diera comida, que me bañara, que me liberara. Y vea, papá, mamá, escúchame esto. Vea, papá, vea, mamá, este fue el hombre que Dios usó. Ay, pastor, gracias. Y que amable. Dijo, papá, cierto que usted en una ocasión, porque era único hijo, cierto, papá, que usted en una ocasión dijo que usted daría lo que fuera para que yo fuera libre de las drogas. Digo, claro, mijo, y todavía lo digo. Pues papá, necesitamos un templo. Y ese hombre fue el que donó un templo para la gloria y la honra del Señor. ¡Apláudale! ¡Oh! Ayúdanos, Señor. Dios hace milagros. Dios hace maravillas. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Las oraciones pueden ayudar a cultivar la cosecha, a proteger la semilla germinada durante el periodo crítico, cuando la nueva vida llega a las personas. El Salmo 67 dice, hasta que bendícenos, Señor, y que seamos bendición hasta que todas las naciones te alaben. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. En los tiempos de Jesús, los religiosos no hacían nada con su religión que no fuera a cumplir con un simple requisito. Hasta el sacerdote, después de que estuvo en el templo, pensaba que había cumplido con todo el requisito, pero cuando vio a su prójimo tirado en el piso, pasó de largo. La religión de todos los tiempos ha sido ocuparse más de la religión que de la humanidad. Pero el Señor Jesús se ocupó más de la gente que de la religión. El mundo en que vivimos es infeliz, es triste, es deprimido, está vuelto nada. Pero ¿qué está esperando? Una iglesia que se levante, una iglesia que sea capaz. Yo quiero motivar a los hermanos de misiones en las iglesias. Mire, hermanos, yo les puedo dar el teléfono por medio de Teresita, de la secretaria de misiones, donde si ustedes quieren pidan nombres de los países, que pidan nombres de los misioneros y comiencen a hacer programas también de oración, porque te lo digo por experiencia propia. Suelta por un momento esa petición local, esa necesidad, y vete a pasear al mundo a través de la oración, que mientras tú oras por el mundo, Dios te está dando victorias locales. Lo digo por experiencia propia. Esa vez que yo le dije, Señor, regálame la primera hora para orar por mi familia, porque el resto de horas, dime por quién debo orar. Y el Señor me dijo, por los musulmanes, por los árabes, por los judíos. ¿Sabías tú que tenemos en Israel una familia? No son misioneros,
Un hermano mayor y su esposa, costeños, se fueron para Israel. Él recibió una pensión y se fue para Israel. Y allá el trabajo de ellos era limpiar oficinas, limpiar vidrios, asear oficinas. Pero un día, viendo a Israel tan perdido, porque lamentablemente la tierra del Señor, pero está hundida en la idolatría, en las sinagogas, en la idolatría, en el paganismo. Y la hermana Piedad estos días me llamó y me dijo: hermana Luz Marina, ayúdenos a orar por Israel, porque el homosexualismo, el lesbianismo ha crecido en Israel como usted no se imagina. Iglesia, estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Esto está por el mundo entero. Estados Unidos tiene 35 millones de homosexuales, Brasil va para 20 millones, y esto está por el mundo entero. Están propagándose y cada día sacan leyes, códigos nuevos para apoyar el homosexualismo. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Iglesia, hay que despertar, a orar, a ayunar, a buscar a los perdidos, porque el Señor está para venir y nosotros estamos durmiendo. Y parte final. Esta pareja llegaban en la tarde cansados de limpiar oficinas, de limpiar vidrios. Mija, salgamos a evangelizar. Mija, organicemos en nuestro apartamento una salita de oración y comencemos a orar por Israel. Y déjeme decirle que alquilaron un salón, y con el dinero de ellos, es que en la obra de Dios también hay que invertir. Del dinerito que se la ganaban, no sentados como ejecutivos en una oficina, limpiando vidrios, limpiando casas, pagaban el alquiler y comenzaron a predicar. Y ya están reuniendo como 40 personas. Y se bautizó la familia Leví. Y hace como 15 días me llama y me dice: hermana Luz Marina, ayúdenos a orar, porque esta familia judía Leví, esta familia, dicen: hermanos, tenemos que irnos. Ellos están en Tel Aviv, tenemos que ir a Jerusalén, a Judea, necesitamos obreros. Y dice: hermana, llame a la hermana Luz Marina y dígale que nos ayuden para ver si comenzamos a formar un equipo de intercesión aquí en Israel. El judío pidiendo: necesitamos clamar, necesitamos interceder, porque nuestra nación se está perdiendo. Pero ese judío se convirtió tan tremendamente que dice: yo creo que Dios nos va a levantar aquí una iglesia poderosa, y si tú y yo nos unimos a orar, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber pasión. Alabanzas a Dios. Pasión. Yo no sé qué quiere esta tarde, de atreverse a decirle: Señor, dame pasión por esto. Vea, si tú no le dices a Dios que te dé pasión, no la vas a tener así de la noche a la mañana. Porque la vida nos absorbe, los compromisos, el vaivén de la vida. Pero cuando tú te atreves: Señor, déjame sentir. Paséate por tu casa cuando estés sola. Cuando llegues al templo, si te cansas arrodillada, paséate y dile: Señor, déjame sentir un poquito de lo que tú sentías cuando tú veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Déjame, Señor, tener ese espíritu de lo que quiere decir rogar, que de verdad yo lo haga con un gemir, con un clamor. Y cuando tú comienzas a orar así, ay, hermano, el Señor te va destapando, te va preparando, te va preparando. Y cuando menos piensas, tú te vuelves un apasionado por esto. Y cuando tú menos piensas, tú estás llorando viendo la necesidad de la gente. Y cuando tú menos piensas, comienzas a sentir el dolor y la agonía como la experiencia. Y con esto doy fin, porque esta tarde, más que un evento, el evento pasa,
pero el proceso es el que nos lleva a ganar el mundo, para que cuando el Señor venga, la gente, el corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo le estemos arrancando almas del infierno para Dios en el cielo, Él está feliz. Una iglesia puede tener un buen pénsul de escuela dominical, puede tener tremendos líderes, puede tener tremendos cantantes, músicos, instrumentos, que Dios les bendiga por todo ello, pero si no hay almas, Dios no está contento. Pero una iglesia puede estar en tierra, una iglesia puede estar donde las voces se tienen más orejas que oídos, una iglesia puede estar donde no hay ni una guitarra, pero si hay gloria de Dios, pasión por los perdidos, Dios está contento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué movió a Dios desde el cielo? ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a esta tierra? Él estaba bien en el cielo, pero había mandado dispensaciones, patriarcas, reyes, todo esto, y el hombre seguía de mal en peor, hasta que un día Dios dijo: esto no sirve. Y parece que reunió a esos seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, todo ese equipo que tiene el cielo. ¿Saben qué? Tengo una idea. Porque él hablaba con ellos. Tengo una idea. Dios, ¿cuál idea? Me voy a la tierra, me voy a humanizar, me voy a manifestar en carne. Y no es extraño que uno de esos ángeles hubiera dicho: pero Dios, la tierra no te merece. Isaías dice que el hombre es una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. La tierra es sucia y tú eres santo. ¿Qué vas a hacer tú en la tierra? Y no es extraño, déjame un poquito pensar, no es extraño que un ángel le hubiese dicho: Dios, si tú quieres, tú mandas. Permíteme a mí o a uno de nosotros que vaya y haga eso, pero no lo hagas tú. Porque lo veían tan santo, tan puro, tan glorioso, tan majestuoso, para venirse a meter en una inmundicia de tierra tan corrompida como está. Pero cuando le hicieron esa oferta, parece que él dice: no, gracias, yo mismo iré. Aleluya. Yo mismo iré. Porque de tal manera amó Dios al mundo, evangelistas, produzcanle almas a Dios. Dorcas, produzcanle almas a Dios. Músicos, cantantes, produzcanle almas a Dios. Esa es su pasión. Tanto así que la primera vez, estén de pies por favor, escucha esto último. Muchas de estas cosas, iglesia amada, muchas de estas cosas son experiencias que Dios me ha dado. Porque yo también un día, como muchos, estaba dormida. Una esposa de pastor que tenía otra mente, pero ya le pedí perdón a Dios. Pero cuando Dios transformó mi vida de oración, no puede decir una persona que de verdad le gusta orar si no está combinada con la pasión por los perdidos. Si nuestra oración
no está metida en el corazón de Dios, y Dios no está metido en nuestro corazón causando una revolución y una pasión, nuestras oraciones serán pobres. La primera vez que fui a Roma, estaba en el aeropuerto con una esposa de pastor. Habíamos ido a hacer un programa de oración, y yo pido en esta tarde manos para que nos ayuden a salvar el mundo. Estaba en el aeropuerto y nunca me había pasado eso, pero yo estaba atrás de esto. Quiero pasión, quiero pasión. Y estando en el aeropuerto, había un joven colombiano que estaba comenzando a evangelizar. Mi compañera, que habíamos ido a hacer un programa de oración de ayuno por España. Por eso, bueno, fue algo que Dios nos mostró a las dos. Y estando en el aeropuerto de Roma, comenzó a pasar gente, papa por todo, papa en los ganchos, papa en las paredes, papa. Miles pasaban, y el Señor dijo: míralos. Yo comencé a llorar por primera vez públicamente. De pronto el Señor, el Espíritu Santo, me movió hasta en la mitad de este aeropuerto con tu compañera Amanda y con César, y van a comenzar a orar por Roma, la capital religiosa del mundo, la gran Babilonia. Pidan perdón, pidan misericordia. Y el año pasado, cuando yo fui y yo vi que ya hay 6 obras y que están luchando para que los italianos, me acordé. Entonces yo le dije a la hermana Amanda, ubiquémonos en la mitad del aeropuerto. Hermano César, venga. Ellos se quedaron mirándome. Hermana Lumarina, ¿qué le pasa? Le dije: no sé ni qué me pasa, solo sigo órdenes. Tomémonos de las manos, porque el Señor me acabó de mostrar que debemos pedir misericordia públicamente en medio de toda esta gente que está aquí. Vea, hermanos, y comenzamos a orar. El hermano César comenzó a hablar en lenguas. La hermana Amanda comenzó a interceder: misericordia, perdón. Y yo comencé a llorar y los 3 tomados de la mano. La gente pasaba y vivía, nos tenía sin cuidado. Estábamos en una conexión los 3. Cuando terminamos de orar, yo les dije: mis hermanos, yo siento que tus lenguas, hermano César, que tu clamor, hermana Amanda, y que mis lágrimas se convirtieron como en un incensario, un incienso. Y de ahí en adelante, mi vida de oración cambió. ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué le quieres decir a Dios? A ver, ¿quieres decirle: cuenta conmigo? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Estaba de miserias y dolor.
por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que el cielo pueda ver su